¿Qué tal, amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, Martín, ¿qué tal, amigos? Divirtiéndome, Martín. Divirtiéndome porque cada día que pasa, este gobierno sorprende más. Ya el fin de semana pasado, el primer ministro Bellido, con este Twitter, amenazando prácticamente con una pistola sobre la mesa para nacionalizar Camisea, ya me da el indicativo que cada día se superan más. Y sobre todo cuando el presidente, después de varias horas, ese mismo domingo, ¿ok?, lanza su propio Twitter diciendo que van a respetar, ¿no?, las normativas constitucionales de manera irrestricta. Entonces uno dice, ¿qué cosa pasa acá? O sea, hay dos voces. ¿Quién asume liderazgo en ese gobierno? No lo sé. Bueno, y esto llega además el Twitter del señor Bellido el domingo por la mañana diciendo que van a renegociar con el consorcio del gas de Camisea y si no nacionalizan, que como tú dices es una clara amenaza, ¿no es cierto? Llegó unos días después de un discurso del presidente Castillo en Washington, ¿no es cierto? Tanto en Washington como en Nueva York, alentando pues en fin, a la empresa privada, ¿no? A la empresa extranjera para que inviertan en el Perú, y luego llega eso, evidentemente eso puede desanimar a cualquier posible o potencial inversionista, ¿no? Pero más que divertir, Manuel, vemos efectivamente, ¿no? Lo Entre que el pasa, Martín, perdóname, dos candidatos uno no sabe si reír o llorar frente a este sí, pero tienes escenario tan ahí entre complejo. Bellido y Castillo, tienes a otro actor que es el señor Cerrón, que es el que aprueba las cosas que hace el señor Bellido, ¿no? Y en medio de esto, el señor Bellido en Arequipa anima a los jóvenes a abrirse cuentas de Twitter, no sé qué le ha dado con Twitter, para participar, pues, en el panorama político peruano, ¿no? Yo creo que es bastante lamentable, francamente, ¿no? Es un cambalache, mira, es un cambalache político que trae como consecuencias básicas e inmediatas, ¿no? La incertidumbre frente a la comunidad internacional. Eso quiere decir los grandes grupos de inversiones que nos interesan para que vengan. Desde ya ellos están bastante reticentes. Y Claro. tienes una expresión de eso en la calificadora Moody's, la calificadora crediticia, que ya nos bajó el pulgar. Y Los otros aparte siguen, tienes el dólar, que se claro. dispara. Entonces, a ver, ellos tienen este tipo de escenarios para analizarlos o sencillamente no tienen una lectura política sobre lo que puede pasar con el país, que son, a ver, consecuencias graves. Dos cosas, o saben lo que están haciendo, pese a que Moody's, por ejemplo, hace sus informes y le seguirá a otros calificadores, o no saben que eso puede provocar, lo cual yo no sé qué es peor, ¿no es cierto? Los dos casos son claramente graves, porque estamos hablando de un gobierno, pues, en un momento de crisis económica, de crisis sanitaria, ¿no es cierto?, de crisis política, claramente, pero no hay rumbo, yo creo que es un caos total, insisto, parecen grupitos, ¿no es cierto?, de niños que no se hablan, porque no, parece que no se hablan y solamente se comunican a través de Twitter, porque yo, me vas a perdonar, pero ese tweet me parece no solamente dirigido al gas de Camisea, sino también al señor presidente Pedro Castillo, ¿no es Así cierto? es. Y luego además de decirle a los jóvenes que tienen que abrirse su cuenta en Twitter, recalca, ¿no?, que no, nadie está aquí para traicionar promesas, ¿no es cierto? Otro mensaje claro al presidente Castillo, ¿no? Pero francamente yo creo que es un momento bastante preocupante y que tienen que hacérselo ver porque esto puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Gravísimas, gravísimas. Pero vamos a las buenas noticias, Manuel. ¿Qué te parece? ¿Qué te A parece? ver, ¿No? Sobre esto vamos a hablar con José Alejandro Godoy, por cierto, escritor, analista político. Creo que va a ser bastante interesante. Pero antes, simplemente mencionarte una buena noticia. Muchos de nuestros estudiantes de la universidad y, por supuesto, de muchas universidades, a partir de 21 años ya están yendo a poner el hombro, es decir, a recibir su primera dosis. Yo creo que eso es una buena, muy buena noticia. Ya hemos pasado los 15,5 millones de personas con primera dosis y ya hemos pasado los 10 millones de personas con dos dosis, lo cual pues es una gran noticia, eso tienes que seguir ahora, en términos acelerando. generales, estamos más o menos como el 30%, ¿no?, de la Sí, población vacunada. 30%, un poquito más de 30%, Con ¿no? dos Con las dos dosis. dosis, sí. Ya, es Y la otra buena importante. noticia, de la que tú hemos discutido tú y yo muchas veces, es la de la tercera dosis, ¿no? Sí, porque ya está en discusión, ¿no? Me refiero en el MINSA. Y es una buena noticia porque
Si esa posibilidad es factible, se va a proceder. No Y para si no todos, es ¿eh? no. En principio, la evaluación es para las personas mayores de 65 años. Así es. ¿Ya? Así es. Ya hay precedentes con otras experiencias de otros países como en Estados Unidos e Israel, ¿no? Sí, además la FDA ya ha aceptado la tercera dosis, pero ojo, solamente para los mayores de 65 años, ¿no? Y la otra buena noticia es que ya se ha anunciado que en noviembre, aparentemente, van a empezar a vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años, lo cual también es una buena noticia, pero han aclarado que tienen que construir, digamos, los protocolos que se van a seguir en ese caso, ¿no? Pero en fin, yo creo que es una, más allá de lo que hemos hablado antes, es una buena noticia, el proceso de vacunación sigue adelante. Así que, Manuel, te propongo que ya vayamos directamente con la entrevista con José Listo. Alejandro Godoy. Vamos, vamos. Bien, amigos de Contracara, ahora tenemos el gusto de recibir a José Alejandro Godoy, politólogo, analista político y escritor. José Alejandro, bienvenido a UPC TV. Gracias, Martín. Gracias, Manuel, por la invitación. José Alejandro, queríamos empezar esta entrevista preguntándote sobre lo que está ocurriendo en este gobierno. Es decir, ¿cuál es tu sensación de lo que está ocurriendo? Y me refiero al evidente enfrentamiento entre dos grupos, ¿no? Por cierto, con Twitter como campo de batalla, aparentemente, y sobre todo, ¿quién aguantará y hasta cuándo durará este enfrentamiento? Es más, me cuelgo de un comentario tuyo. Esto da incluso para un musical, ¿no? Porque no parece tener final. Exacto. Lo que hay es un gobierno que tiene demasiadas bandas jugando alrededor, pero sobre todo dos, ¿no? Un sector, que es el sector más cercano a Vladimir Cerrón, donde está el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y un núcleo de ministros. Y del otro lado tenemos un grupo mucho más moderado, liderado por el ministro de Economía, Pedro Franque, y por el ministro de Justicia, Aníbal Torre Vázquez, ¿no? Esos dos grupos son los que están en un claro enfrentamiento, por cuestiones de política pública, pero también por cuestiones vinculadas a quién tiene más peso dentro del gobierno y quién puede influir en el presidente Castillo, ¿no? La impresión que queda al final del día es que el presidente Castillo no quiere dirimir por ahora ese enfrentamiento, y que además depende mucho de quién le habló último de cualquiera de estos dos grupos para saber un poco qué tipo de decisiones son las que va a tomar, ¿no? Si es que toma alguna también, ¿no? Sí, pues. Parecía la semana pasada, con el viaje a los Estados Unidos, que el presidente Castillo se estaba dirimiendo más bien por el grupo más moderado, ¿no? Pero justamente, y creo que ahí es donde ha venido el tuit del señor Bellido, buscar colocar un tema en la agenda, como el tema de la renegociación del gas en camisea, en un momento en el cual el precio del balón de gas, aunque no tenga que ver directamente con camisea, es un tema sensible para la ciudadanía, y le permite poner además de nuevo un tema de bandera de campaña, pues precisamente es un poco parte de este tira y afloja existente. Alejandro, a ver, en ese sentido, vinculando el tuit de Bellido, pareciera que él es pues la conciencia de Vladimir Cerrón instalada en el Ejecutivo. Es decir, le hace recordar al presidente permanentemente ese programa, ese proyecto político que se planteó en la campaña electoral. Sin embargo, el presidente en algunos momentos ha querido como desmarcarse, hecho como que guiños, pero al final se sigue manteniendo a este grupo de gente que es una especie de, o son una especie de alter ego de Cerrón. El asunto es que este asunto no puede durar mucho tiempo, porque estamos en colisiones permanentes y eso no ayuda para la estabilidad del país, porque también tiene un impacto en temas económicos, que son urgentes y sociales. Pues mira, hay un problema allí, y es un problema de qué quiere hacer finalmente el presidente Castillo, ¿no? ¿Con qué se quiere quedar, ¿no? Y pareciera que todavía no tiene eso definido, ¿no? Y ese es un poco el gran problema que estamos viendo ahora. Pero lo que tú estás diciendo es gravísimo, que un presidente de la República no tenga idea clara sobre lo que tiene que hacer. Es decir, él ha llegado allí por casualidad.
si tú miras los hechos, o sea, si tú miras acciones de gobierno concretas, está siendo un gobierno moderado, ¿no? Lo que pasa es que tenemos cada cierto tiempo al señor Bellido, al señor Cerrón y a otros ministros en una situación mucho más confrontacional. El segundo problema es que el señor Castillo no sabe desprenderse de sus colaboradores, ¿no? No sabe sacar, o sea, está el señor Bellido, está el señor Maraví, que está en toda una serie de problemas por su pasado, ¿no? Está el ministro de Transportes y Comunicaciones, que acaba de tener una declaración bastante desatinada por Perú. Por TE Perú, exactamente. Y ya ha tenido toda una serie de malos nombramientos, además en el primer mes de gobierno, ¿no? Entonces, esos tres ministros, y probablemente algún otro más, son ministros que le están representando toda una serie de problemas al presidente Castillo, y él no toma la decisión de finalmente sacar, ¿no? En el caso de Béjar, el canciller que le duró apenas 3 semanas, fue el propio Béjar que tuvo que presentar su renuncia. Pero en el caso de todos los demás, digamos que a pesar de que hay pedidos incesantes para que de una vez decante cuál va a ser el rumbo de su gobierno, me pareciera que él no quisiera quedar mal con nadie, que él no quisiera que, digamos, ninguno de estos grupos se la aparte, probablemente por el cálculo de que, y eso es un poco lo que abona también a que el gobierno no haga cambios, hay una oposición mucho más concentrada en buscar vacar, ¿no? A toda costa, ¿no? Y así como tú tienes un conjunto de personas que tienen un rasgo muy infantil desde el lado de la izquierda, también tenemos, en el lado de la oposición, personas demasiado radicales que abonan precisamente a que el presidente Castillo no haga el corte respectivo. Porque él puede decir, ok, si yo me prendo del grupo de Cerrón, finalmente ¿con quién me quedo? Claro. Claro. Ahora, fíjate, yo no sé si estamos olvidando un actor, y yo no sé si es casualidad y quería tu opinión también. El sábado, es decir, un día antes, 24 horas antes de que Bellido lanzara este tuit, pues que ha revestido nuevamente el gabinete de ministros, Evo Morales estuvo en Arequipa, ¿no es cierto? Y yo me pregunto si es casualidad esta coincidencia entre la presencia de Evo en Arequipa y luego el tuit de Bellido, y que por cierto fue un tuit en el que él insistió en horas de la tarde cuando tuvo un encuentro con los jóvenes, me refiero a Bellido, ¿no? Insistió en el tema de Camisea. ¿Tú crees que el factor Evo Morales, muy cercano a Cerrón, es un factor que también puede alterar, digamos, el curso de este gobierno o no tanto? Yo creo que es, digamos, es utilizado como una figura simbólica por parte de esta ala más radical del gobierno que quiere, digamos, decir, hagamos las cosas como Bolivia, ¿no? Hagamos las cosas como Bolivia y finalmente a partir de ello podamos hacer todo este rumbo de nacionalizaciones. Fíjense que Bolivia macroeconómicamente no le ha ido mal, ¿no? Pero claro, uno revisa el tema de la nacionalización de gas en Bolivia y se da cuenta que, si bien es cierto que hubo un acuerdo con las empresas existentes, no ha habido mayores inversiones nuevamente con el gas en Bolivia. Ojo, y en este momento, perdón Alejandro que te interrumpa, Bolivia tiene un problema para cumplir sus compromisos con Argentina y con Brasil, porque la empresa privada se espantó y ya no volvió a explorar nuevos yacimientos. Exacto. Los actuales ya están vacíos. Así es. O casi vacíos. Exacto, ¿no? Entonces, creo yo que hay una suerte de, además de buscar en Morales, una suerte de gran líder inspirador, considerando pues que la figura de Maduro está absolutamente quemada y que para la visión de Cerrón, liderazgos como el de Pepe Mujica o el de Lula serían absolutamente puestos o planteados como calanes, ¿no? Por ponerlo en las palabras, en las palabras de Cerrón, ya ni hablemos de la izquierda chilena, ¿no? Entonces, creo yo que él está buscando algún tipo de referente que no sea tan, digamos, controvertido como implicaría un acercamiento, por ejemplo, a Díaz-Canel o a Maduro. Maduro, claro. Desmarcarse un poco del paradigma de esa vieja izquierda. Pero el tema acá también, Alejandro,
es que independientemente de las ideologías, hay un asunto de sentido común y de eficiencia, que el gobierno no lo está considerando como una variable esencial. Tú has mencionado hace un momento la referencia que tienen sobre Evo Morales, pero está comprobado que el tema del gas realmente al final ha sido un fracaso, porque no han podido construir una alianza sólida con el sector privado para nuevas exploraciones que iban a beneficiar a su país. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza del presidente? ¿Qué pasa por la cabeza, por ejemplo, de Pedro Franque, que es una persona asociada con cierta sensatez, pero que está rodeada de personajes que, bueno, necesariamente no la tienen? Para empezar, el primer ministro. Bueno, esa es una gran pregunta, porque Pedro Franque no se ha pronunciado al respecto, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner un poco el tema en una mayor perspectiva. ¿Hay cuestiones que ver de fondo en el tema del gas? Sí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la masificación del gas, ¿no? Por ejemplo, ver si es que finalmente se tiene o no se tiene que reducir la porción del gas destinada a exportación. Probablemente ajustes en lo tributario, hacia abajo, hacia arriba, ya eso será parte de la negociación. Y finalmente, ¿qué va a pasar cuando Camisea se acabe? ¿No? Claro. O sea, hay una cuestión de matriz energética que hay que comenzar a discutir en el Perú, ¿no? Ya no solamente en términos de extracción de recursos, sino considerando además que somos uno de los 5 países que va a estar más afectados por el cambio climático, y definitivamente necesitas dejar de depender tanto de importación de petróleo y de gas natural a la larga, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que un gobierno izquierdo, de centro izquierda, podría discutir, han sido puestas al caballazo, al guerrazo y de mala forma por el presidente del Consejo de Ministros. Ahí es donde está el problema. No es que no haya algo que discutir, o sea, no es que no haya nada que discutir. Hay mucho que discutir. Hay varias cosas que discutir en torno al proyecto Camisea. Esto es un contrato antiguo, esto es un contrato que podría merecer ajustes dependiendo del contexto en general. Pero la forma en cómo se plantea es como si uno pusiera una pistola sobre la mesa de negociaciones. Y no Claro, es una amenaza, claro, sí. no es la forma de negociar. Entonces sí se necesitarían voces más, digamos, centradas, ¿no? O el propio Franque, ¿no? Claro. Alguien, por ejemplo, como Humberto Campodónico, si los quieren ver desde ese sector de izquierda, no el sector que se resiste a negociar cualquier tipo de contrato, ¿no? Sino dentro de ese sector tú puedes encontrar voces que pueden ser mucho más sensatas, mucho más cuerdas y que pueden poner esos temas sobre la mesa. Y tú no puedes tener un presidente del Consejo de Ministros que hace una rabieta, luego al día siguiente hace el papelón de ir con un papelito a mesa de partes a tratar de iniciar el proceso de negociación, ¿no? O sea, es francamente una cuestión bastante reciente. Ahora, renegociar el contrato con el consorcio del gas de Camisea es una idea que no viene solamente de la izquierda, lo ha propuesto en su momento Keiko Fujimori, incluso Barnechea, en fin, una serie de personas más identificadas con el centro o la derecha, ¿no? Claro, hay un consenso sobre eso, ¿no? Sí, hay un consenso sobre eso. Mencionaste antes la oposición y quería hablar contigo sobre el papel actual de la oposición, como tú decías, aparentemente mucho más concentrada en una posible vacancia que parece ser, en fin, su principal objetivo. Sin embargo, en los últimos días ha tenido un acercamiento que sí ha levantado cierta polémica y es firmar la Carta de Madrid, ¿no es cierto?, con un partido como Vox, ¿no?, identificado con la ultraderecha española, una Carta de Madrid que, por definición y en lo entrecomillo, promueve la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, lo cual obviamente está todo muy bien. ¿Tú crees que el fujimorismo, que algunos otros partidos como Renovación Popular o Avanza País se hayan sentado a firmar esta carta con un partido como Vox, es un error? Yo creo que es un error, ¿no? O sea, si ellos quieren posicionarse en un sector conservador, digamos, es absolutamente consecuente, ¿no? Que Renovación Popular y que Fuerza Popular lo firmen es más o menos consecuente. Uno se preocuparía más bien que hace Avanza País leyendo eso si es que hay varias gente dentro de ese grupo que se proclama
liberal, por lo menos, no. ¿No? Claro. Pero yo creo que es un error porque finalmente te coloca nuevamente o afianza estos dos grupos y avanza país además de refilón dentro de estos grupos que quieren vacar al presidente de la República, que quieren hacer una oposición extrema y que se quedaron con el contra el fraude, ¿no? Y que además sea Vox el único grupo europeo que le haya dado bola a estas personas, ¿no? También dice mucho de la marginalidad que está teniendo este sector opositor peruano, ¿no? Veamos, Vox ni siquiera es bien visto dentro de los partidos de extrema derecha en Europa, ¿no? O sea, tú ves Alternativa para Alemania o el Frente o el Agrupamiento Nacional en Francia, y digamos que Vox de lejitos nomás porque quieren ser gobierno en algún momento. Claro, ¿no? claro. ¿No? Y fíjate lo que acaba de pasar en Alemania, ¿no? Hay elecciones e inmediatamente tanto la CDU como la SDU, la centro-derecha y la centro-izquierda dicen cordón sanitario, con Alternativa para Alemania no negociados. No, claro. ¿Qué hacemos entonces teniendo a gente como Keiko Fujimori aliándose con un partido que abiertamente reivindica la memoria de Franco, que tiene sesgos muy claros en contra de la migración, ¿no? Y que es un partido básicamente conservador en temas valorativos. Uno podría entender que la Renovación Nacional vaya por ahí, y de hecho ayer en una suerte de lapsus al congresista Alejandro Cabero dijo, bueno, Vox es como Renovación Nacional. Sí. ¿No? Fue bien claro en decirlo, pero eso te denota que hay una tolerancia a este tipo de grupos que hace unos años no se hubiera tenido, ¿no? Eso es un fenómeno global, ¿no? O sea, esto de que Vox quiera tener esta carta de Madrid a través de esta fundación, Disenso, fundada por el propio Abascal, y que tengas ahí desde el fujimorismo hasta Javier Milei firmando esa carta, pues te dice mucho de lo que quieren hacer, que es una suerte de... Yo lo vería de fantasma contra el fantasma, porque el fantasma no invocado, pero esbozado ya no en el documento, sino más bien en las declaraciones públicas es el Foro de Sao Paulo. Diferente a eso quieren crear una suerte de Foro de Madrid, que es como una suerte de fantasma sobre el fantasma. ¿No? Claro, porque a fin de cuentas el Foro de Sao Paulo no tiene pues un gran impacto político como muchos lo quieren hacer ver, ¿no? El Foro de Sao Paulo es un foro de coordinación de partidos políticos izquierdos. Sí. Y no hay mucho más que eso. No hay más. Ahora, sí, te termina tu idea, Alejandro. Claro, no solamente no hay más, sino que si tú le preguntas incluso a gente que ha ido a reuniones del Foro de Sao Paulo, dice, acá se debate un montón, en muchos casos no se llegan a conclusiones sobre temas, pero no es que salgan pues grandes directivas para todos los partidos de izquierda del mundo, porque de América Latina, porque hay gente, o sea, está desde el PT, que es bien moderado, hasta Patria Roja dentro del Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces tú tienes de todo un poco allí, y lo mismo está pasando, lo mismo pasaría con esta Carta de Madrid, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de figuras son conservadoras o libertarias, ¿no? Esta visión extrema del liberalismo, hay alguna gente que aparenta ser un poco más moderada que está firmando ese tipo de documentos. Y uno se pregunta qué hace ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero nuevamente es un poco tejer la suerte de, hay una suerte de gran fantasma que es el fantasma del comunismo que va a invadir América Latina y España, ¿no? Y la creencia incluso que una socialdemocracia, como la que gobierna hoy España, es prácticamente la venida del comunismo. Quería redondearte la idea de la oposición a partir de lo que Martín te ha comentado, ¿no? Que es que, bueno, ok, el tema de un supuesto Foro de Madrid, en fin, pero las grandes batallas políticas se dan en el terreno local. Yo quería saber cuál era tu evaluación del comportamiento de la oposición. ¿Por qué hasta ahora la oposición no ha podido, a través de alguien, encarnar un liderazgo potente, fuerte, que pueda articular a las demás fuerzas y darle una respuesta al gobierno en relación a sus desaciertos, ¿no? Pues sí, el problema es que justamente lo que tenemos es
una oposición muy ideologizada, ¿no? Que está buscando más bien comprobar sus fantasías que este gobierno va a ser Cuba, va a ser Venezuela, va a ser Nicaragua, en lugar de ver los errores de gestión. Y en las pocas veces que se dedica a ver los errores de gestión, como ya levantaron el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Cada vez que grita ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, pues la gente no les hace caso, ¿no? ¿No? O sea, si tú tienes una oposición que ha tachado de comunista o socialista al expresidente Sagasti, o moderado, pues cuando tú comiences a gritar lo mismo se ven como Maraví, después de haber gastado todas esas balas durante buen tiempo, precisamente vas a tener un problema. Sí. José Alejandro, sí quiero, en cuanto a la oposición, que ya te he preguntado, y Manuel también, pero me gustaría centrarme un poco en el fujimorismo, ¿no? En fin, de cuyo líder tú has hecho un detallado y fabuloso repaso en El último dictador, pero, digamos, dejándole protagonismo a otras derechas conservadoras, como Avanza País o Renovación Popular. El fujimorismo está perdiendo protagonismo dentro de la oposición, porque claro, tú has mencionado que esta oposición es muy ideologizada, pero yo no sé si Nando Guerra García es un hombre muy ideologizado, ¿no? ¿Qué está pasando con el fujimorismo desde tu punto de vista? ¿Está perdiendo terreno? Yo creo que sí, yo creo que por eso es que Keiko Fujimori tuitea por lo menos 2 veces a la semana que están recabando nuevos adherentes para enfrentarse al comunismo, ¿no? O sea, porque siente y sabe que Renovación Popular y Avanza País le están robando parte del bolsón del electorado. Claro. Y creo que son conscientes en el Fujimorismo que llegaron a la segunda vuelta con las justas y que, digamos, el liderazgo de Keiko Fujimori después de 3 derrotas está debilitado de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que ellos están radicalizándose aún más de lo que ya estaban, precisamente porque los otros grupos se le han puesto más radicales y porque ya había gente que le decía a Keiko Fujimori en el 2016 que se pusiera radical, ¿no? Claro. Creo yo que hay una línea de continuidad con eso como lectura política, ¿no? Ellos dicen que en ese momento nos conviene ser radicales de derecha, no nos conviene ser centristas, ¿no? Y claro, el problema es que se va desdibujando, pues, digamos, las figuras del fujimorismo en general. Y más bien, ¿cómo proyectas el accionar político de Verónica Mendoza? Sobre todo, considerando que ella le aconsejó al presidente Pedro Castillo que no mueva a Iber Maraví del Ministerio de Trabajo, o que haya salido muy pocas veces a deslindar de manera categórica de una serie de desaciertos de este gobierno. ¿Crees que eso le va a pasar factura cuando ella pretenda, pues, ser protagonista de una elección? Yo creo que ya le está pasando factura ahora, ¿no? O sea, yo creo que el perfil de Verónica de Mendoza se ha desdibujado bastante, ¿no? Yo creo que ella no ha decidido o cree que una izquierda mucho más radical es un poco el camino que ella podría tener para ganar las elecciones, ¿no? Ella creo que la lectura que tuvo, o la lectura que tiene hoy, es que se limenizó demasiado en la elección y que eso finalmente le costó votos. Y que por eso requiere tener ese tipo de contemplaciones con varias de las cuestiones que hace el gobierno. Pero ojo, una cosa es apoyar una postura radical de izquierda y otra cosa es apoyar, por ejemplo, que se mantenga en el cargo ministerial a una persona que está bajo sospecha de vínculos con Sendero Luminoso. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Soy Maraví se tendría que ir o sea, el día que salió la primera denuncia se tuvo que ir. Claro. Pero lo que trato de explicar es un poco el cálculo, ¿no? Ahora, yo creo que ella dentro de ese cálculo está errando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre vas a necesitar votos moderados para ganar una elección. Castillo los necesitó, pese a que les hiciera un poco de asco, pero los necesitó y con eso ganó por 45.000 votos esta elección, ¿no? Verónica Mendoza, ¿qué negocio va a hacer? ¿Qué va? O sea, con una imagen tan dibujada, ¿qué es lo que va a hacer? Sobre todo porque más que la imagen de radical, es la imagen de desgobierno. Y una cosa que no le gusta al peruano en general es el desgobierno. ¿No? Por lo menos tú quieres encontrar un rumbo. ¿No? ¿Por dónde vas? Ya.
frente a eso ya uno toma sus propias previsiones. Pero esta suerte de fandango eterno, en el cual tenemos a todos los ministros peleándose, y en medio de ellos a la señora Mendoza tratándose de llevar bien con todo el mundo, pues eso termina de desdibujar su perfil aún más. Pero es importante recordar, además, y antes de terminar, que estuvo a punto, recordemos, el señor Bellido de salir del gabinete y aparentemente, nuevamente, tuvo un protagonismo Verónica Mendoza para evitarlo, ¿no? Esto lo supimos en aquella reunión en casa de Aníbal Torres, ¿no? No, claro, y no solamente eso, ¿no? Sino tratar nuevamente de quedar bien con todo el mundo, de la unidad por la unidad. Cuando Cerrón no la quiere para nada. No, y es un efecto viejo de la izquierda peruana, ¿no? Esto de la unidad por la unidad es algo que se busca considerando, pues, o sin pensar de que en realidad la izquierda peruana tiene 2 o 3 proyectos en sí, no solamente uno. Y eso es un problema. Cada 5 años se va demostrando. Pues bien, José Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en UPC TV y ojalá tengamos una nueva oportunidad de hablar juntos. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bien, Martín, José Alejandro Godoy ha indicado algo que me parece bastante interesante para el análisis, ¿no? Primero, sí, pues esta falta de coherencia discursiva en el gobierno, donde el primer ministro pues petardea al presidente de la República y el presidente de la República no tiene pues el liderazgo como para poder hacer no un deslinde, sino tomar decisiones pertinentes, que es sacarlo. En cualquier país serio, esto sería una crisis política que termina, ¿no?, con la extirpación de ese ministro o de ese primer ministro. Sin duda alguna, ¿no? Porque no es la primera vez, ¿no es cierto? No, lo que decíamos al inicio, ¿no? Se comunican solo a través de Twitter, ¿no es cierto? Uno acciona y el otro reacciona. Pero en fin, efectivamente, ¿no? Esto sería el fusible, sería el primer ministro que vuela en cualquier momento cuando hay ese tipo de crisis de gobierno, ¿no? Pero no está ocurriendo. Lo que ocurre es que, y lo sabemos, lo hemos mencionado, existe un factor que es el factor Cerrón, ¿no es cierto?, que parece que es el que realmente aguanta a la posición del primer ministro. Increíble, pero, porque es una persona que no tiene cargo público. No, claro. No cargo público. Y que está impedido de tener cargo público, por cierto. Sí, pero en fin, bueno, son las paradojas de la política peruana actualmente. Ahora, lo otro, lo de Verónica Mendoza, ojo, no te olvides. El papel desacertado en cuanto a su lectura política, sus apoyos, sus alianzas, que le van a pasar facturas si es que ella pretende ser candidata, me parece. Pero ojo, Manuela, ojo, acá un tiempo, ¿no? Ojo, acaba después de todo este caos o esta bronca del gabinete, ¿no es cierto?, en cuanto a tweets, ella también ha utilizado Twitter, bueno, su partido además, para decir ya, bueno, muy bien, que ya hayamos avanzado en el proceso de vacunación, ha hablado de reactivación económica, que no sé muy bien a qué se refiere, y dice, bueno, ya está. Ahora los 5 temas que son importantes, entre ellos la nueva... el tema agrario, ¿no es cierto?, la nueva reforma agraria, etcétera, etcétera. Yo no sé si está en otra dimensión, pero creo que hay temas que son ahora mismo muy importantes, que es seguir con la vacunación. Esto no ha terminado, no ha terminado. Es más, y obviamente ni siquiera sabemos qué va a pasar el próximo año, porque ya tenemos a la variante Delta Plus. Sí. Ya con presencia en Perú. Pero en fin. Ya con presencia, y no se sabe a ciencia cierta cuánto dura la protección de las vacunas. Es decir, hay una serie de asuntos que todavía se tienen que revisar. Y no podemos adelantarnos y pretender tener una normalidad. No están calculando eso. Manuel, tú mencionabas otros países, ¿no? No somos como otros países con estabilidad política. Serios. Y bueno, justamente nuestro amigo y colaborador Francesco Tucci, con su sección Así va el mundo, va a tocar el tema de Alemania, ¿no es cierto? Se va Angela Merkel después de 16 años como canciller alemana, y ser canciller alemana en estas circunstancias es casi ser una de las principales líderes de Europa, ¿no? Así es. Los socialdemócratas han ganado por poquito, ¿no? Bueno. Bastante ajustado ha sido este resultado, que también tiene una lectura política. Así es. Que Francesco Tucci, ¿no?, la va a analizar y vamos a poder comprender mejor qué está pasando en Alemania a la luz de estas elecciones. Así que vamos con Así va el mundo y después lo comentamos. Vamos.
Domingo 26 de septiembre, los electores alemanes tuvieron que acudir a las urnas para renovar la Cámara Baja del Parlamento Federal, el Bundestag, que tiene relación de confianza con el gobierno. Entonces, es el Bundestag que escoge al canciller, es decir, el primer ministro de Alemania. Se ha tratado de las elecciones más inciertas de los últimos 16 años, después de la era de Angela Merkel. La lideresa de la Unión Democrático Cristiana, que recién dejó de liderar su partido. Porque la CDU-CSU, este partido cristiano-demócrata, perdió las elecciones en Alemania. Perdió esencialmente por la falta de liderazgo de Armin Laschet, el nuevo presidente de este partido, que después de un resultado electoral no favorable ha sido cuestionado por todos los aliados y probablemente deberá dimitirse en un proceso de rendición de cuentas interno al partido. El partido que ganó las elecciones es el SPD, es decir, el Partido Socialdemócrata liderado por Olaf Scholz. ¿Cómo ha sido posible que Olaf Scholz, el ex ministro de Finanzas y vicecanciller saliente, pudo ganar con una campaña electoral que varios analistas han considerado aburrida las elecciones? Supuestamente porque Scholz pudo presentarse como el candidato más merkeliano entre los que habían. Él ha sido integrante del gobierno de gran coalición, CDU-SPD, y se propuso como un candidato moderado. Cuidado porque el SPD ganó las elecciones, pero con un grado de aprobación y de votos del 25%. Entonces necesita negociar la coalición de gobierno con otros partidos para obtener la mayoría absoluta de respaldo en el Bundestag. Considerando los otros partidos que lograron votos consistentes, es muy interesante considerar cómo los verdes, que eran favoritos para obtener un respaldo electoral mucho mayor, efectivamente no lograron un gran respaldo electoral. Y eso se debe a los escándalos relacionados a la candidata, la lideresa del Partido de los Verdes, Annette Baerbock, escándalos relacionados a unos episodios de plagio de su último libro publicado y a experiencias que ella ha insertado en su CV. ¿Qué pasará entonces ahora? Olaf Scholz deberá negociar con los dos partidos que obtuvieron más votos después del SPD y del CDU-CSU, es decir, verdes y liberales. Y ya durante esta semana, el líder del SPD hará el intento de aglutinar esta coalición para poder liderar el país, con una coalición supuestamente de centro-izquierda. ¿Y qué ocurrió a los dos partidos de extrema derecha e izquierda? Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, y Die Linke, la izquierda, obtuvieron un respaldo con respecto a las elecciones del 2017 mucho menor, entonces una reducción del apoyo popular. ¿Por qué es importante considerar los resultados electorales en Alemania? No solo por la dimensión interna, sino porque Alemania y Francia son las locomotoras políticas y económicas de la Unión Europea. Entonces, lo que ocurre en estos países y el color de los gobiernos de estos países va a tener consecuencias en la dirección de la política comunitaria. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, Manuel, amigos, hemos escuchado el análisis de Francesco, es lo que mencionábamos antes, ¿no? Tiene una lectura esta victoria, ¿no es cierto? Y una aparente derrota, pues, pero todavía falta un proceso de negociación. Y no está de más mencionar esta suerte de cordón sanitario que han hecho respecto a los partidos de extrema derecha, ¿no es cierto? Y de izquierda también, por cierto. La AfD ha sufrido una derrota, aunque
tiene un 10%, ¿no? Que en fin, está ahí presente y siempre es una preocupación tener a esos grupos extremistas ahí presentes, ¿no? Sí, ahora es muy importante el devenir de Alemania en términos políticos internos, porque Alemania es uno de los países que sostiene la Unión Europea. Ah, totalmente. ¿Ya? Con Francia. Son los países más potentes porque hay que recordar que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Ya no está. Entonces, solamente como las grandes columnas están Alemania y Francia. Así es. Así que, bueno, Es importante. la mejor de las suertes es Alemania. Y sin embargo, cambie o no cambie el sentido del gobierno, no va a haber muchos cambios desde el punto de vista europeo, ¿no es cierto? Así que, bueno. Manuel, lo que tenemos que volver a hablar es sobre el tema del gas de camisea. Yo lo hemos abordado con José Alejandro Godoy, pero desde el punto de vista económico lo vamos a tocar con nuestro invitado, con la segunda entrevista con Eduardo Recoba. Así es, con Eduardo vamos a profundizar sobre los impactos, ¿no?, de este tipo de comentarios, porque definitivamente el sector se empieza a atemorizar, Claro. porque le plantean un escenario con mucha incertidumbre. Y en economía, señores, no podemos tener incertidumbre. Señores y señoras, por cierto. Así es. Así que vamos con la entrevista a Eduardo Recoba. Creo que la van a disfrutar mucho. Vamos. Bien, amigos, continuamos con Contracara y ahora tenemos la presencia del economista Eduardo Recoba. Con él vamos a hablar sobre todo el impacto mediático que ha recibido el tema Camisea, pero ojo, vamos a ver cómo este asunto golpea las expectativas económicas del país. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Contracara, como siempre. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Un saludo. Hola, gracias. Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Eduardo, cada vez que se habla de Camisea, independientemente de lo que ha manifestado el primer ministro Bellido en su Twitter del fin de semana, los grupos allegados al gobierno o gente representativa del gobierno referencia pues a Bolivia como el gran ejemplo de la administración del gas. Sin embargo, hay indicadores, hay información que indican que esa gestión no fue tan exitosa como se señala. Para empezar, la empresa privada se sintió un poco espantada y ya no quiso trabajar nuevas exploraciones. Y eso ha dado como consecuencia que actualmente ellos, el gobierno boliviano, tenga problemas para poder cumplir con países como Argentina y Brasil para poder proveerlos del gas, porque sus yacimientos actualmente ya casi no tienen gas. Sí, a ver, la historia del gas de Bolivia tiene que ver también con una, digamos, una matriz productiva que Bolivia tuvo que reformular o reperfilar. ¿A qué me refiero ya para hablar en cristiano? Cuando Bolivia, digamos, el gobierno de Bolivia nacionalizó este recurso, contaba con un buen mercado, ¿no? Y buen mercado porque estoy siendo buena gente, porque era un excelente mercado, era un mercado envidiable, que era básicamente concentrado en Brasil y en Argentina. Funcionó muy bien, hay que decirlo, porque era pues una matriz productiva muy sencilla, no era simplemente extraer la molécula, hacer todo el método productivo, ¿no?, desde lo licuado hasta ya lo gaseoso, y ahí venderlo, vender el producto final pues a Argentina y a Brasil. Funcionó muy bien casi por una década, y eso también solventó, y hay que reconocerlo también, ojo, que digamos, los estrategas y las autoridades económicas de Bolivia lo manejaron muy bien, hasta que lo manejaron muy bien durante 8 o 9 años, hasta que Brasil y Argentina iniciaron el diseño de una independencia energética. Con eso ya el mercado de gas de Bolivia se vino abajo, y eso pateó y afectó y golpeó bastante su caja fiscal, ¿no? Y ahora más bien, y es un poquito lo que tú acabas de mencionar, Manuel, ahora Bolivia actualmente tiene un gran desafío, que es ya nuevamente reperfilar su matriz productiva. Es un reto, definitivamente, no creemos que sea imposible, creemos que Bolivia sí tiene mayor expertise que el resto de las economías de América en el mercado gasífero, así que creo que la cosa les va a salir bien, ¿no? Pero ojo, que mira lo importante que tú acabas de decir y lo que estamos diciendo acá. Estamos hablando de políticas de Estado alrededor de un bien.
no estamos Claro. hablando de populismo, no estamos hablando ni siquiera de patear el tablero cuando tenemos al frente un contrato. Estamos hablando de una política productiva alrededor de un bien estatal, nacional, ¿no? Que ha funcionado muy bien en Bolivia. Que ahora no funcione muy bien por temas de mercado, eso le puede pasar a cualquiera. Más bien Claro. ahora vamos a ver cómo lo resuelven. Pero Eduardo, el problema aquí no es renegociar el contrato realmente, porque yo recuerdo que absolutamente todos, de izquierda, derecha, centro, en fin, todo el mundo han hablado de renegociar un contrato avejentado, en fin, digamos, firmado en otro contexto, ¿no? Yo recuerdo que Keiko Fujimori lo dijo en 2016, Barnechea también lo dijo en ese sentido. El problema es la amenaza, ¿no es cierto? La amenaza de nacionalizar, que es una palabra que asusta mucho y creo que con cierta justificación, ¿no? Eh, ¿Tú crees que Bellido, y lo hemos estado hablando con Manuel, se da cuenta realmente de lo que está en juego cuando claramente amenaza al consorcio del gas de Camisea y por lo tanto cualquier posibilidad de que alguna empresa entre al Perú para invertir? Sí, sin duda es importante establecer y diseñar bien las señales, ¿no? De momento no creemos. En las últimas 48 horas se ha hablado con dos traders de fuera, con dos operadores de mercado de fuera, y ellos no creen que esto siga adelante. Lo más probable es que ellos, a ver, lo más probable es que simplemente este discurso, como es antitécnico, ¿no? Muy Claro. antitécnico, se vaya diluyendo, ¿no es cierto? Digamos, es gaseoso el discurso, para decirlo en A ver, es términos. antitécnico incluso considerando que si el Estado adquiriera la total administración de Camisea, se correría el peligro, por ejemplo, de que el mantenimiento no sea apropiado, para empezar, ¿no? Se dejaría de darle un mantenimiento a un asunto tan importante y tan sofisticado, además, para brindarle atención. Y tendríamos problemas incluso hasta de luz, habrían cortes de luz, si es que se propiciara pues, un escenario de esa naturaleza, Eduardo. A ver, sí, el tema es efectivamente, no pasa no solamente por la señal, sino por la capacidad o la potencia técnica de un mensaje. El domingo eh, liberó este tuit el primer Bellido y no creemos que haya sido, hablaba pues de estos operadores globales de los mercados, no creemos que haya sido con ningún sustento técnico como el que tú, por ejemplo, indicas y lo que hablaba pues Martín. Más bien, creemos que ha sido bastante populachero, por no decir populista, o viceversa. Y lo otro que es importante, hay una ruta política, digamos, constitucional, que esto lo haría pues imposible. Hay una ruta, bueno, no soy especialista en Tiene que derecho pasar al Congreso, constitucional, ojo, esto tiene tendría, que pasar mejor por dicho, el tendría que Congreso, pasar hay por el que Congreso. generar opiniones, y una muestra de que evidentemente, una muestra de la austeridad técnica, de la austeridad económica y hasta te diría política en este mensaje fue la maniobra del día de ayer, ¿no? Que fue a dejar una carta totalmente espuria, ¿no? A una de las Sí, empresas, de uno de los principales actores del consorcio, cuando pues no tiene, y esto es importantísimo, ojo, y creo que se ha tocado un poco en la prensa, el rol negociador, por último, si se va a renegociar algo que es también muy poco viable, porque, ojo, un paréntesis chiquitito, ya antes se ha renegociado este contrato, sin tanto bombo ni platillo, ya cierro paréntesis, bueno, el rol negociador lo tiene Perupetro, o sea, claro, no es ni la probablemente PCM ni el Ministerio de Energía y Minas. claro, probablemente un premier tenga ahí un papel chiquito, político, representativo, hasta de vocero, si lo quieren ver así, ¿no? Hasta de portavoz. Pero realmente Perupetro es constitucionalmente, por mandato constitucional, es el negociador de los contratos en materia de energética y de hidrocarburos, ¿no? Con lo cual, eso confirma aún más lo espurio que ha sido digamos, lo espuria que ha sido esta maniobra, ¿no? Por parte del premier. Sí, pues la puesta en escena del Premier con el ministro de Energía y Minas yendo a la mesa de partes de la empresa Pluspetrol, Sea, realmente, ni en fin, siquiera googleó el nombre del gerente general de Pluspetro, sí, ¿no? Ni siquiera lo googleó, ¿no? Por último, y puso señores Pluspetro, y creo que del señores colegio sabemos Pluspetrol, sí. que una Sí, carta bueno, no empieza así, ¿no? sí, pues. Recordemos que el consorcio de Camisea, del gas de Camisea, es un consorcio compuesto por varias empresas, entre ellas
Pluspetrol, ¿no es cierto? Repsol, ¿no es cierto? Y también Hunt Oil, entre otras varias empresas, incluso hay una empresa argelina, ¿no? Pero son todos países con mucha tradición, ¿no? Relacionada a energía, a ese tipo de energías. Insisto en mi pregunta, el mensaje sigue siendo muy malo, ¿no? Justamente en un sector tan importante para el Perú. Es sobre todo desordenado, ¿no? Porque da una imagen de desorden, hay una imagen de falta de comunicación. Al momento que sacó el primer Bellido su tweet, ahí nomás sacó el presidente Castillo otro tweet. Entonces, las lecturas son dispares. Entonces, los mensajes, nuevamente, necesitamos mensajes más eficientes y eficaces hacia los agentes económicos. Evidentemente, no, no ha sido el caso, y lo que está en juego, digamos, Martín, efectivamente, para responder tu pregunta, es no solamente la actividad privada, la protección, el blindaje, la garantía en torno a la propiedad privada, a la actividad privada y la inversión privada, sino el empleo formal. El empleo formal está en entredicho también. Todas estas maniobras ponen en entredicho también, por ejemplo, la reactivación económica. Y además, algo importantísimo, y por lo que ha pataleado y luchado el ministro Pedro Franque, que el día de ayer salió cabizbajo tras una reunión media para tapar, digamos, la maniobra, la poco feliz maniobra del primer Bellido, algo por lo que ha luchado Pedro Franque, que es la consolidación fiscal, porque uno de los beneficios que tiene operaciones como la de Consorcio Camisea es la potencia fiscal que le otorga a la caja del Estado, que se traduce pues en recursos no solamente para los gobiernos regionales, sino para los gobiernos locales e incluso para el gobierno central, ¿no? Entonces, está en juego eso, ¿no? La consolidación fiscal, que va a ser tan importante el próximo año y el año subsiguiente, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de actitudes políticas que impactan el ámbito económico, uno las ve como una seguidilla de irresponsabilidades. Lo que nos preguntábamos con Martín y otros invitados, este gobierno, miembros de este gobierno, como el primer ministro Bellido, ¿tienen esta lectura? ¿O es que el asunto ideológico es tan rígido en sus mentes que no les permite ver lo que es algo sensato para poder actuar? Porque Moody's ya nos bajó el pulgar justamente después de 20 años, porque el Perú no reúne en este momento una realidad de tranquilidad para las inversiones de grandes grupos económicos importantes. Yo creo que no les interesa mucho, o sea, digamos, no les importa mucho cuál sea la respuesta o la reacción de la opinión pública ni los mercados, mientras ellos tengan cierto halo de protagonismo, mientras ellos sientan que están colgados a ciertas tribunas, yo creo que para ellos es suficiente, ¿no? No creo, sinceramente, que se den cuenta en el impacto económico. Pero Pedro Franque sí se da cuenta, y él es una voz importante dentro del gabinete. Desde luego, o sea, cuando hablo de que ellos no les interesa, hablo de este sector radical que está dentro de los cuadros técnicos. Ayer vimos a un señor, no recuerdo su apellido, Silva, me parece que es el ministro de Transportes, pechando, disculpen la expresión, a IRTV, ¿no? A Canal 7 y a Radio Nacional, ¿no? Juan Francisco Silva. Entonces, yo creo que ellos están asumiendo un rol muy de cortísimo plazo, ¿no? No están generando políticas públicas, no están generando gestión pública, no están generando gestión presupuestal. Ellos están viendo esto desde un punto de vista muy, muy acotado, muy mezquino y muy pequeñito, ¿no? Con lo cual creo que los agentes económicos ya deben haber trazado la ruta hace casi un mes, una calificadora de riesgo. Si bien es cierto, seguimos, digamos, con buena nota, bueno, nos bajó un poquito un escalón y básicamente era el tema político. Creo que ellos no han digerido eso. Yo creo que es por esta, digamos, pequeñez, ¿no?, que ellos tienen de visión, que no les llega más allá de la bueno, vamos a dar un término, ¿no? Eduardo, más allá de la poca visión que puedan tener ellos, esto también se puede traducir a mediocridad. Lamentablemente sí, tenemos un gobierno mediocre. Y son cortoplacistas, ¿no? Porque si tú te das cuenta, a ver, si yo soy, digamos, si yo tengo un poquito de visión
no voy a decir estadista porque va a sonar un poco pomposo, pero si Claro. tengo un poquito de visión, digamos, a mediano, largo plazo, yo, por ejemplo, con el tema del gas, y esto no es que uno diga, ay, cualquiera es general después de la batalla, no, creo que esto tiene también que ver con mucho con sentido común. Planteo propuestas. No hablo de renegociar, si quieres metes el verbo, pero planteo propuestas en infraestructura, masificación del gas, en conocer el modelo de negocio que se puede, al que se puede acceder como alternativa para bajar, por ejemplo, el precio de los derivados de la operación que tiene actualmente la industria gasífera, me refiero básicamente a la bombona o balón de gas. En fin, propongo iniciativas, modelos estratégicos al interior de una industria antes de ir con el pie en alto contra un contrato que la verdad que funciona, puede ser perfectible desde luego, claro que sí, acá nadie está diciendo que los contratos Pero los modales son otros, ¿no? Los modales, las formas. claro, y ese es un buen punto, el que tú dices, ¿no? Porque si estamos hablando de formas, de modales, estamos hablando de gestos políticos, y los gestos, Claro, en política sí. los gestos los hacen todo, y en economía muchísimo más, ¿no? Entonces, Ujú. con lo cual Martín tiene razón, ¿no? Las señales económicas no son del todo saludables, ¿no? Eduardo, has hablado de rutas, las rutas que podemos emprender, y no quiero centrarme necesariamente en este gobierno, ¿no es cierto? Quiero hablar de todos los anteriores gobiernos. Desde el punto de vista energético, hemos tenido el éxito, desde el punto de vista energético, hemos tenido el éxito que deberíamos haber tenido o estamos perdiendo el paso. No solamente me refiero, tú lo has mencionado, a la poca capacidad de usar este gas natural de una manera masificada, aunque provee de electricidad, en fin, a un muy buen porcentaje de electricidad en nuestro país. Pero, por ejemplo, el tema de la explotación del litio en Puno, ahí está, y nadie habla de eso, ¿no es cierto? Y es un recurso, es un metal, ¿no es cierto?, que se está utilizando mucho en el mundo, ¿no? Estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de baterías de autos, ¿no?, de la industria automotriz. Y sin embargo, ahí está, ¿no?, el yacimiento o digamos, la explotación de litio en Puno paralizado. ¿Por qué está ocurriendo eso? Y la explicación no es que no tenemos técnicos, claro que hay técnicos. ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista gubernamental? Y no me refiero solamente a que acaba de empezar hace 2 meses. Es el Estado, ¿no? Es el Estado, es el rol del Estado, es la falta de políticas públicas, es la carencia de criterios, sí, vamos a decirlo, técnicos, pero criterios técnicos colgados a una gestión pública, ¿no? Por Claro. ejemplo, el tema, empecemos por el tema del gas así rápidamente, ¿no? Hace 17 años la operación de Camisea viene, digamos, con una recurrencia en función a un flujo de caja que le ingresa al gobierno, ¿no? Me parece que desde el año 2004 a la fecha, en el agregado, son 10.000 millones de dólares que han ingresado a la caja y que se han disparado a los GORE, a los gobiernos locales, y se ha quedado un poco en el gobierno central. Es un flujo recurrente, fresco, son casi 600 millones de dólares que entraron al año, pero sin embargo vemos que la brecha de infraestructura gasífera es escandalosa, es obscena, es grosera. No ha habido ningún tipo de política pública energética, no ha habido ningún tipo de política pública que reformule, por ejemplo, la gestión pública, la gestión de energías, tanto renovables como no renovables. Vayamos al litio. El litio es una operación millonaria que efectivamente está en Puno. Unos hablan de que la operación de litio del Triángulo Andino o el triángulo altiplánico entre Chile, altiplano de Chile, altiplano de Bolivia y Argentina, es millonario. Bueno, lo que tiene Puno lo tienen estos tres países. O sea, lo que hay en Puno es lo que hay en estos tres países. Por lo tanto, estamos hablando de una operación local, ¿no?, brutal, ¿no es cierto? Entonces es una oferta que tampoco se está colgando. Es más, le ponen trabas a una de las pocas empresas operadoras que están, digamos, peleando para que la operación de litio salga adelante. Le ponen trabas. El año pasado, el anteaño pasado, prácticamente casi esta empresa agarra sus maletas y se va, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que es el Estado el que no genera una decisión, valga la redundancia, una política de Estado sólida, coherente, potente. Y ahora vamos a hablar de este gobierno. Yo sí voy a hablar de este gobierno y con esto termino, Martín. Entonces, con un gobierno que prácticamente da una señal o una impresión de que estamos viviendo una suerte de universo paralelo,
¿no? De que Bellido, los sectores radicales, ministros que salen a decir, no, que yo quiero que el canal sea para mí, no para nadie. Bueno, da la impresión de que con este gobierno, que básicamente son dos, uno oficial y otro quizás paralelo, peor aún, ¿no? Si ya la ausencia del Estado es evidente, es peor cuando hay dos gobiernos y uno no sabe hacia dónde va ninguno de los dos, ¿verdad? Así es. Y mira, tú estás abordando un poco la falta de visión en cuanto a la gestión del Estado con temas centrales. En este caso, asuntos mineros. Fíjate, la región, analizándola ya de un punto de vista geopolítico, tiene una particularidad que podríamos aprovechar. Por ejemplo, en Colombia hay una gran convulsión social. Chile tiene problemas políticos y se le avecinan problemas económicos. Argentina hace rato que está a la deriva. Brasil, que ahora está muy preocupado por lo que será el próximo año. Me refiero en temas políticos. Posiblemente Lula se presente a las siguientes elecciones. Es decir, Perú y la pandemia, por cierto, que nos afecta a todos, pero si Perú tuviera una idea mucho más clara de lo que quisiera hacer para posicionarse en términos económicos de una manera mucho más expectante, este gobierno tendría que ya estar diseñando un plan para que el Perú tenga dentro de la región una situación mucho más provechosa, considerando que nuestros vecinos están en problemas. Claro, mira, a ver, vamos a plantear, a ver, qué cosa tenemos ahorita, ¿no? En función un poquito a mi campo, que es la economía. Sí, tenemos problemas desde la economía real, que para que nos entienda la gente de la UPC TV, es todo lo que tiene que ver con el agregado en función al empleo, a la demanda. Economía real es chamba, ¿no? Básicamente tenemos problemas, tenemos un hándicap muy fuerte por ese lado, pero nuestra posición fiscal es saludable. No vamos a decir que somos los mejores de la región de América Latina, pero sí somos muy potentes desde lo fiscal. Eso no nos hace invulnerables, desde luego. Y nuestra estabilidad monetaria también señala que Perú está muy bien posicionado. Es decir, tenemos oportunidades, digamos, para diseñar excelentes políticas desde la política económica, desde la economía real, desde la economía fiscal y monetaria. Ahora, de cara a futuro, tenemos un ciclo de precios de materias primas que en verdad viene muy potente y nos favorece, sobre todo por el lado del cobre. Podemos asumir como reto unos 40 proyectos cupríferos para los próximos 8, 9, 10 años. Esa es la gran pregunta. ¿Y cuál es el gran riesgo a propósito de esta gran pregunta? Que perdamos la oportunidad, que perdamos esa ola, ¿verdad? Con lo cual, nuestra posición relativa respecto al resto de economías de América Latina podría verse muy golpeada. No estoy diciendo, no estoy con el mantra, dice, no, nos vamos a convertir en Argentina, Venezuela, no. Hablo básicamente de exposición fiscal, que es ingreso a la caja fiscal, cosa que ha puesto mucho en peligro el Premier el domingo y ayer, ¿no? Y hablo también de estabilidad monetaria, ¿no es cierto? Porque también necesitamos de un mercado de dinero fortalecido. Con lo cual creo que sí podemos perder oportunidades, Manuel, para responder tu pregunta respecto al resto de la región. Creo que estamos mejor posicionados fiscalmente que Colombia probablemente, que Chile probablemente, pero puede ser también que si ellos asumen mayor orden, mayor formalidad en la cosa pública, en la política, que decante en economía, nos vamos a quedar muy Porque atrasados para los imagínate, próximos 5 años. Eduardo, que temas que tienen que ver con la conflictividad social vinculada a los asuntos mineros se resuelvan en la mayoría de proyectos mineros, tendríamos pues una expectativa de futuro bastante alentadora, con relación incluso a nuestro vecino Chile. Sí, claro, claro, Chile no tendrá quizás los estallidos sociales en minería que tenemos nosotros, pero prácticamente los tiene porque creo que Chile es el país rey de las huelgas, ¿no? En el sector cuprífero. Pero mira lo que dices es bien importante, Manuel, porque mira, estamos hablando de que ahorita, ¿no es cierto? Si la operación gasífera, vamos a volver de nuevo al tema un poquito, va más o menos bien, el consorcio dice, no, ¿sabes qué? Yo quería explorar por acá, yo quería aportar a través de alianzas público-privadas en la masificación, infraestructura, no, ya no lo voy a hacer más. ¿Quiénes van a ser los más golpeados? En realidad la región Cusco actualmente y recibe o sea, hoy día está terminando el día, ¿verdad?
Bueno, hoy día la región Cusco recibe $1 millón por la operación de Camisea, les cuento. Entonces, y es un bastión Cusco, es un bastión de Perú Libre. Entonces, ¿a quién más le va a golpear una No, yo mala creo maniobra que, de sí, pero yo creo que no lo Bellido y calculan, toda la Eduardo, ¿ah? camarilla, ¿no? Yo creo que ni siquiera, Que yo no lo entiendo, es meterse un balazo al pie, porque estamos quienes van a ser los más afectados y quienes así les van es. a reclamar más. O un balazo o a un balazo a las 100, mi querido Eduardo. Así, bueno, Bueno, o al sombrero, pero, no, pero vamos que es complicado porque ellos tampoco han medido ese riesgo, esa matriz de riesgo, ¿no? Que quienes más afectados pueden salir es la poca legitimidad popular que ellos tienen en el sur del Perú, ¿no? Eduardo, antes de terminar, una muy rápida, o no, ¿no? Pero has hablado de estabilidad monetaria y la importancia, ¿no? Y cuando hablamos de estabilidad monetaria, hablamos del BCR y hablamos de Julio Velarde, ¿no? El factor Julio Velarde y su permanencia en el BCR puede ser un elemento muy importante para tratar, digo yo, tratar de reconducir esto. A ver, yo no creo mucho en las figuras, ¿no? Ok. Aisladas, ¿no? Que pueden explicar o sustentar un mercado. Sin embargo, con Julio Velarde hay que ser una gran excepción. La verdad que sí. Fíjate. Él ha venido diseñando, ordenando, digamos, el entorno de los mercados de dinero, de los mercados de crédito y del sistema de precios, de la formación de precios, la idea desde la inflación desde el 2006. Y él, de alguna manera, ha también reformulado la capacidad que tiene el BCR, ¿no es cierto?, de navegar alrededor de un mercado de dinero. Yo he trabajado, perdonen que hable en primera persona, yo he trabajado mucho tiempo en banca de inversión y he trabajado en mesas de tesorería y desde los 90, con lo cual ya delaté mi edad. Pero cuando yo era muy jovencito en los 90, les digo, era un lío operar diariamente en un mercado de dinero como el local. Y voy a decirlo y no me da miedo, gracias a la gestión, no sé, va a sonar tipo Fujimori, gracias a la gestión, pero vamos que gracias a la gestión de Julio Velarde, el BCR contó con manuales operativos, con normas, con fórmulas de encaje, digamos, con todo un aparato de herramientas que disciplinaron el mercado de dinero. No sé si Velarde sea una figura clave para los mercados, pero sí sé que en los últimos 16 años, o quizás menos, en los últimos 14, 15 años, la gestión del BCR ha permitido una estabilidad monetaria y bancaria que me voy a permitir decir sí es un ejemplo regional, ¿no? Con lo cual creo que sí es saludable la decisión que también se caía de madura y no entendemos por qué el presidente Pedro Castillo se demoró tanto. Sí saludamos que lo hayan ratificado y volvemos pues también un poco a la lentitud, al margen de acción. Velarde debe haber sido ratificado desde el 28 de julio y no entendemos por qué demoró tanto eso, ¿no? Eduardo, algo muy pequeño. La inmobiliaria china, Evergrande, si no me equivoco, es su nombre, ha colapsado o está en crisis. ¿Hasta qué Sí. punto esta situación impacta al Perú, que es su proveedor de cobre y es nuestro socio principal en esto, igual que Chile y bueno, y Brasil con hierro? No, no, no. Lo que se sabe en los últimos 3, 4 días es que esta inmobiliaria no va a afectar tanto, mira lo que estoy diciendo, no va a afectar tanto a la matriz productiva de China, ¿no? Que es una matriz básicamente manufacturera y fabril. Quizás haya un riesgo reputacional, una imagen que para los chinos es sumamente importante, pero al final, en el balance final, Evergrande opera un sector de la economía que sí está indirectamente vinculado con matrices fabriles, ¿no? Porque construir departamentos, casas, oficinas tiene que ver también con el uso de cobre y de hierro. Claro. Pero se espera que desde el Partido Comunista, que tiene un sillón en Evergrande, que es parte del directorio, no permitan que esta empresa se caiga, con lo cual creo que ya está descontado de que no va a afectar mucho la operación de China y con lo cual Perú y Chile van a seguir o continuar o prolongar sus despachos de cobre con cierta normalidad, ¿no? O sea que todo está en manos de Xi Jinping.
Sí, del Partido Comunista, imagínate, Partido increíble, ¿no? Increíble hablar del Partido Comunista, pero es la verdad. El Bien, Partido Comunista da estabilidad económica al mundo. bien. Sí, muy Bien, paradójico. Eduardo, pues muchas gracias nuevamente por participar y No, a estar con ustedes, nosotros aquí gracias. en Contracara. Listo, cuídense mucho. Gracias, Abrazo, Muchas Eduardo. gracias. Abrazo, Manuel, chao, chao. Igualmente, Martín. chao, Chao, chao. chao. Ok, Martín. Bueno, las cosas claras. Eduardo Recoba tiene ese talento, ¿no? De pasar Sí, todo así en limpio para que es cualquier verdad, persona pueda entender. es verdad. Volvemos, el tema político que empieza, digamos, a generar impactos negativos, porque entre ellos, ¿no? Existen oposición. Imagínate, ¿cómo va a existir oposición al interior de un gobierno? Ya la oposición oficial es simplemente es asentarse y observar, ¿no es cierto? Porque entre Sí. ellos se pelean, ¿no? Pero bien, o sea, el Perú tiene una posibilidad de dar un gran salto, porque Sí, tenemos una gran potencia fiscal, como lo ha manifestado Eduardo Recoba, y eso se tiene que aprovechar. Pero sí. si no lo aprovechamos, todo este periodo de cotizaciones altas en materias primas puede verse posteriormente como una época que se desaprovechó, y sobre todo por la falta de capacidad de gestión de un gobierno. Así es, Manuel. Y es muy preocupante, ¿no? Hay caos, no hay coordinación entre ellos, unos dicen una cosa, en fin, ya lo hemos conversado no solamente en nuestra presentación del programa, sino con José Alejandro Godoy, ¿no? Y vuelvo a lo de Eh, antes, Martín, discúlpame, el tema de Chile. Chile está teniendo problemas políticos que se van a traducir en asuntos económicos. seguro, seguro. Colombia, que tiene una gran conflictividad social. Es decir, Perú tiene la posibilidad, justamente a partir de esa potencia fiscal, de poder aterrizar una serie de proyectos mineros, resolver los temas sociales o la conflictividad social que se vinculan a estos asuntos y poder despegar ya con otro tipo de mirada en la región. Te iba a comentar, por cierto, hablando de la región, que también Argentina tiene sus propias broncas internas dentro del gobierno, ¿no? Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pues no, aparentemente tienen una ruptura. Manuel, antes de terminar, lo mencionamos en el programa pasado, el volcán Cumbre Vieja en Canarias, que sigue en estado de erupción y que la lava ya ha llegado al mar. Llegó al mar el martes, el martes. Y eso abre otro panorama de los gases muy tóxicos que eso genera. Así que, en fin, las imágenes son espectaculares porque hay canales que transmiten 24 horas desde la boca del volcán. Es muy espectacular, pero evidentemente las vidas humanas también están en Claro que riesgo, sí, ¿no? Hay casi 1000 propiedades que han sido totalmente destruidas destruidas. por la lava. Pero en fin, es algo que iba a decir que hay que tener en cuenta, bueno, hay que observar y ver lo que está ocurriendo también en Canarias, ¿no? Pero Bueno, esperemos que pero, la erupción, pero política de nuestro país, pare, sí, para que la lava no llegue a nosotros. está bien, me gustó, está bien. Pero es verdad, Manuel, tendremos que seguir muy atentos a Twitter, parece ser, ¿no? Parece Sí, ser. ya es una obligación, ¿no? Prácticamente, chequear esa red social. Pues nada, Manuel, con esto terminamos la edición de hoy de Contracara y los invitamos, por supuesto, a la próxima edición de la próxima semana. Listo, Martín. Nos vemos. Chau, chau con Chao, chao, todos. chao.